Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Quiero tener unas palabras de oración con ustedes antes de iniciar este tiempo de exposición de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, quiero darte las gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra frente a estos hermanos. Tú sabes, oh Dios, el mucho amor que tú has puesto en mi corazón por esta iglesia en particular, cuando me has permitido servirle a través de los años en diferentes capacidades. Gracias te doy por cada hermano de esta iglesia, por la fidelidad que han mostrado a través de los años y por tu fidelidad con este pueblo, Señor, particular al cual le has permitido ser un faro de luz en Santo Domingo por más de 30 años, Señor. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad para con esta iglesia. Gracias, oh Dios, por haberla preservado del mal, por haberla mantenido en tus caminos y en tu palabra, Señor, y por usarla para beneficio de tu pueblo y de tu causa. Te pido, oh Dios, que lo que vayamos a hablar sea hablado por ti, Señor. Que yo no hable en la carne, Señor, ni mis palabras, sino las tuyas, y que sea tu mensaje el que sea proclamado y exaltado en el día de hoy, y que tú nos alertes sobre la realidad que el mundo y nuestro país están viviendo y que no estamos observando. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Dios opera providencialmente. Y hace 2 días, cuando ustedes observaban las imágenes de televisión, muchos de ustedes no creían lo que estaban viendo. Aquellos que se encuentran aquí en este auditorio, que nacieron en la década del 60, nacieron en la década del 70, nunca se imaginaron que en el siglo XXI usted iba a observar la Casa Blanca, el edificio de gobierno de los Estados Unidos, la principal nación del mundo, iluminada con los colores del arco iris, que son los colores del movimiento GLTB, gay, lesbiana, transexual y bisexual, del movimiento homosexual. Nunca se imaginaron que hace 2 días 5 jueces decidieron imponerle su voluntad a millones de personas, diciendo que la homosexualidad es normal y que las relaciones homosexuales tienen también que ser consideradas matrimonio. Y al mismo tiempo el presidente de esa nación, aprovechando el memorial de un pastor y de un grupo de hermanos de color que fueron asesinados por un joven blanco en el medio de un culto, atreverse a colocar en su boca el himno Sublime Gracia que nosotros acabamos de cantar en esta iglesia. Yo lo interpreté como una señal de burla, ya que una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido redimida por el Señor, tomó en su boca un himno tan hermoso compuesto por John Newton, un hombre que fue rescatado de la esclavitud del pecado por la gracia de nuestro amado Dios. En el día de hoy yo quiero recorrer con ustedes la agenda del mal, una agenda que Satanás ha diseñado y que está implementando a nivel mundial a través de gobiernos y de organismos internacionales, y cuál debe ser la respuesta de nosotros como hijos de Dios, como su pueblo, como su iglesia comprada a precio de sangre ante estos días malos que está viviendo la humanidad. Vamos a usar 2 textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento vamos a tomar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 16. Y del Antiguo Testamento vamos a tomar el capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, versos del 7 al 9. Si nos vamos primero al texto del Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, leemos lo siguiente, en el verso 15 y en el verso 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el original griego, la palabra diligencia es usada por el apóstol Pablo para indicarle a la iglesia en Éfeso la necesidad de vivir con precisión, con minuciosidad y con gran cuidado. Al mismo tiempo, cuando el apóstol Pablo les dice a la iglesia, les dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso que vivan con diligencia, los está llamando a vivir con sabiduría. Les dice que tienen que vivir como sabios y no como necios. Y las escrituras definen a los necios, a las personas
que son conocidas por su incredulidad y por las obras abominables que su actitud trae como consecuencia. El necio en las Escrituras no es una persona con limitaciones intelectuales, sino un individuo que vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Por eso no puede comprender la verdad ni su condición verdadera. Y el apóstol Pablo nos llama a evitar esta actitud y nunca comportarnos como necios. Debemos vivir con sabiduría, no como los necios de este mundo, sino como sabios. Y debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. De la traducción griega podemos interpretar que cuando el apóstol Pablo nos manda a aprovechar el tiempo, nos está apuntando a los años que constituyen la vida como creyente. Si tomamos en cuenta que esos años en los cuales no conocíamos al Señor, estábamos separados de Dios y estábamos perdiendo el tiempo, cuando llegamos a los pies de Cristo se nos hace el llamado de aprovechar el tiempo. Y en este siglo XXI los cristianos tenemos que vivir aprovechando bien el tiempo, porque como veremos en breve, los días que estamos viviendo son los días malos a los que se refiere la Escritura. Y una manera de aprovechar el tiempo, la mejor forma de aprovechar el tiempo, o la única forma de aprovechar el tiempo, es lo que nos dice el Señor a través del profeta Ezequiel en el capítulo 33, versos del 7 al 9. El Señor proclama a través del profeta Ezequiel, el cual le ministraba al pueblo judío que estaba en ese tiempo viviendo exilado en Babilonia. Así como Dios usaba a Daniel para ministrar la corte del rey, Dios usaba a Ezequiel para ministrar a su pueblo exilado. En medio de su juicio y en medio de su disciplina, Dios le mostraba amor a su pueblo, levantándole un profeta en medio del exilio. Y Dios nos dice a través del profeta Ezequiel lo siguiente: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Dios nos llama a ser vigilantes, a ser atalayas. Esa misión de atalaya, Dios se la dio al profeta Ezequiel, y tú podrías decir, en el día de hoy, esa misión la tiene mi pastor, porque él es el que lidera mi iglesia. La tiene tu pastor, pero también la tienes tú, porque tú eres una especie de pastor en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, y también Dios te ha puesto como atalaya en tu lugar de trabajo y en tu zona de influencia, para que tú sirvas de vigía, de vigilante al mal que está en ese lugar, y al cual tú tienes que llamarle por su nombre y exhortar al impío a que se convierta de su mal camino. Estamos viviendo tiempos, hermanos, como dice el profeta Isaías, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde el impío está haciendo cosas creyendo que son buenas, y Dios te ha puesto a ti y a mí como atalaya, como vigilante, para decirle al impío que se vuelva de su mal camino, se arrepienta y se convierta al Señor. ¿Por qué? Porque los días que estamos viviendo son días malos, y la mejor manera de hacer nuestra labor de atalaya, nuestra labor de vigilante, es viviendo como sabio y no viviendo como necios. El día 13 de junio de 1979, el respetado evangelista Billy Graham, que hoy tiene 96 años de edad, fue invitado a una convención de 48,000 pastores en Houston, Texas. Y él les dijo a estos pastores: Dios no nos está invitando a un parque de diversiones ni a un estadio deportivo. Él nos está llamando a un campo de batalla. 6 años más tarde, en 1985, un pastor bautista llamado W.A. Criswell, quien habló en la conferencia para pastores bautistas del sur, les predicó: ninguna batalla fue ganada mediante el retiro, la sumisión o la rendición. En 1940, un pastor luterano de Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer
quien lideró la resistencia de un grupo de evangélicos en Alemania contra Adolfo Hitler y el nazismo, escribió lo siguiente: callar ante la maldad es ser malos. Dios no nos dejará impunes. No hablar en contra de la maldad es hablar a favor de la maldad. No actuar contra la maldad es actuar a favor de la maldad. No estamos en un parque de diversiones, estamos en un campo de batalla. Estamos viviendo días malos y estamos siendo presionados, pero Dios no quiere ni que nos retiremos, ni que nos sometamos como corderos, ni que nos rindamos. Dios no quiere tampoco que callemos ante la maldad, porque si callamos ante la maldad, estamos hablando a favor de ella y actuando a favor de ella. En la carta a la iglesia de Roma, capítulo 13, verso 11, el apóstol Pablo le dice a los romanos a que, conociendo bien el tiempo, se levanten del sueño. Esa exhortación nos aplica a nosotros en el día de hoy. Tenemos que conocer bien el tiempo que nos ha tocado vivir y tenemos que levantarnos del sueño. Estamos viviendo un tiempo decisivo en la historia de la humanidad. Estamos en medio de una guerra espiritual. Esto no es un tiempo para ser tímidos ni para ser paralizados por la incertidumbre. Esto no es tiempo para retirarnos a la tranquilidad de nuestros hogares ni a la tranquilidad de nuestras congregaciones. Este no es tiempo de echarnos a dormir en nuestras camas, porque las crisis abundan y las necesidades aumentan. Es tiempo, hermanos, valga la redundancia, de aprovechar bien el tiempo y estar atentos y vigilantes, llamando al pecado por su nombre y exhortándole al impío a que se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Tú me podrías decir en una conversación: ¿por qué, hermano Ortiz, usted nos hace este llamado ahora? Si este llamado Dios se lo está haciendo a la iglesia desde el principio, desde que Dios la levantó el día de Pentecostés. Hermano, yo quiero decirte que los tiempos que la iglesia está viviendo en el día de hoy nunca habían sido tan malos como ahora. Es cierto que en el siglo pasado, en el siglo XX, se vivieron 2 guerras mundiales y murieron más personas que en los 19 siglos anteriores de la humanidad. Pero yo quiero que tú sepas que los días malos que el siglo XXI ha traído, ha producido más muertes físicas y emocionales que los días que vivió la humanidad en el siglo XX. Y te lo puedo demostrar. De 1973 a la fecha, solo en Estados Unidos, 57 millones de bebés han sido asesinados en el vientre de sus madres. Más que en todas las guerras que ha vivido la humanidad. ¿Estamos viviendo días malos o no? Asimismo, el siglo XXI nos ha traído la desintegración social, cultural y política de sociedades que se fundaron sobre bases cristianas. Europa fue un continente que se levantó sobre la base de la predicación del cristianismo. Estados Unidos fue fundado en su mayoría por cristianos y la primera constitución de Estados Unidos, la Declaración de Independencia, fue inspirada en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy Europa es considerada una sociedad que ve al cristianismo como una etapa superada. Usted va a cualquier país europeo y le dicen el cristianismo, eso es cosa del pasado. ¿Tú quieres ver cristianismo? Vete ahí a esa iglesia. Una iglesia de la Edad Media, totalmente vacía, la cual los turistas visitan para tomarle fotos. Ese es el cristianismo de Europa en el día de hoy. Y desde hace 2 días, tú y yo podemos decir que Estados Unidos se acaba de sumar a lo que se llama la civilización postcristiana, con la decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos de imponerle a más de 300 millones de personas que todo es matrimonio, que 2 hombres y 2 mujeres pueden casarse igual que un hombre y que una mujer. Y eso que en esta mañana yo no me voy a referir, hermanos y hermanas, a los hermanos nuestros, y se me parte el corazón cuando pienso en ellos, hermanos nuestros que están muriendo por su fe en este momento. África, Asia y el Medio Oriente está llena de hermanos que en este momento
están derramando su sangre por su fe. Más de 100 millones de cristianos que no han muerto en esas tres regiones están en peligro en las próximas horas de perder sus vidas o sus propiedades por el solo hecho de decir que creen en Jesucristo y que no van a negar su nombre. Pero aquí en Occidente estamos viviendo días malos. Y si tú no crees que estamos siendo perseguidos y que ya la persecución comenzó, te voy a poner unos ejemplos. No se comparan con los de África, Asia y Oriente Medio, pero si tú y yo no actuamos, creo que la situación podría terminar así mismo. ¿Qué ha comenzado en Europa y en Estados Unidos? Algunos ejemplos para ilustrarte en esta mañana. En Inglaterra, un predicador callejero fue arrestado en virtud de la ley de orden público tras describir la conducta homosexual como un pecado durante una conversación privada con dos agentes de policía. En ese mismo país, una abuela cristiana fue investigada e interrogada por la policía, una señora de 85 años de edad, por odio homofóbico tras oponerse a la celebración de un desfile del orgullo gay en su ciudad natal. La señora escribió una carta al ayuntamiento afirmando que la aceptación abierta de la homosexualidad siempre ha estado ligada a la degeneración de las civilizaciones y que por lo tanto no debería apoyarse la celebración de desfiles del orgullo gay. Una enfermera fue suspendida de su trabajo por ofrecerse a orar por un paciente terminal. Un empleado de un aeropuerto recibió la orden de no llevar un crucifijo cuando trabajaba. La secretaria de una escuela fue amonestada tras enviar un correo electrónico a sus amigos pidiendo que oraran por su hija de corta edad, que sufría acoso en el mismo colegio donde ella trabajaba a causa de sus creencias cristianas. Todas las agencias cristianas de adopción en Inglaterra han sido cerradas porque el gobierno exige actualmente que incluyan entre las familias adoptantes a parejas de personas del mismo sexo. Yo quiero que tú sepas que en Inglaterra las agencias cristianas de adopción suplían el 75% de la demanda. Es decir, que el 75% de los niños adoptados en Inglaterra eran entregados en adopción a través de agencias cristianas. Hoy están todos cerrados y la crisis de huérfanos en Inglaterra ha aumentado, todo porque las iglesias se han negado a aceptar entregar niños en adopción a parejas homosexuales. En Canadá, un pastor envió una carta a un periódico de su provincia cuestionando los nuevos contenidos favorables a los derechos gays que se estaban introduciendo en el plan de estudios de las escuelas, en vista de los peligros físicos, psicológicos y morales que comporta la homosexualidad. El pastor fue denunciado a la Comisión de Derechos Humanos por incitación al odio y fue multado. En Irlanda, un médico católico que trata la infertilidad de las parejas fue denunciado ante el colegio médico por solo ofrecer tratamiento a parejas casadas de conformidad a sus creencias. Una pareja que cohabitaba, que vivía sin estar casada, denunció que había sufrido discriminación porque el médico no los aceptó como pacientes. En Suecia, un pastor pentecostal fue condenado a una pena de cárcel por haber predicado desde su púlpito en una iglesia de apenas 50 personas diciendo que la homosexualidad era pecado. En Estados Unidos, un investigador de la Universidad de Harvard sobre VIH-Sida fue cancelado por la universidad por haber denunciado en un artículo en un periódico el riesgo que se asume en su profesión al asumir puntos de vista cristianos. En Francia, un diputado fue condenado por un tribunal por incitación al odio en razón de la orientación sexual de las personas. Fue sancionado con el pago de una multa de 10.000 euros y daños y perjuicios por haber dicho públicamente que la homosexualidad es una amenaza para la supervivencia de la humanidad. En España se inició una investigación penal contra el obispo católico de Málaga por haber dicho en un programa de televisión que la homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad. En España también se han hecho frecuentes los grupos de feministas, militantes gays, activistas pro aborto, entre otros, interrumpiendo las misas en los templos, gritando y escenificando provocaciones, tales como desnudos, besos de homosexuales y lesbianas, entre otros actos abominables. En Alemania, un grupo de padres bautistas fue encarcelado por negarse a enviar a sus hijos a las clases obligatorias de educación sexual que se imparten en las escuelas públicas. Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó una ley que prohibió la enseñanza en el hogar o el homeschooling, que es una alternativa
que los padres cristianos siguen para proteger el corazón y la mente de sus hijos. La realidad, hermanos, es que la persecución contra la iglesia, de la cual tanto nos habla la palabra de Dios, ya comenzó. Hay hermanos que lo están pagando con sus vidas, pero ya en nuestra civilización occidental, Europa, Estados Unidos y Canadá, nuestros hermanos lo están pagando con su libertad. Están teniendo que sacrificar su libertad de expresión, están teniendo que sacrificar su libertad de culto, están teniendo que sacrificar su libertad de conciencia y su libertad de pensamiento. Si no la sacrifican, pierden sus trabajos, pierden sus empleos, pierden sus iglesias y pierden su libertad. Tú estás pensando, José Alberto, pero tú estás siendo muy dramático. Eso no va a suceder nunca en la República Dominicana. Mira la cantidad de iglesias evangélicas y católicas que hay en nuestro país. El cristianismo, en cualquiera de sus vertientes, es la religión que sigue la mayoría del pueblo. Sin embargo, tú te has puesto a pensar que los ejemplos que yo te acabo de mencionar son de naciones que fueron fundadas sobre bases cristianas. ¿Te has puesto a pensar que Estados Unidos se fundó sobre el cristianismo, al igual que Europa? ¿Te has puesto a pensar que las ideas que están siendo atacadas y sacadas de la sociedad en este momento son las ideas que todo el mundo pensaba hasta los años 60 o 70 del siglo pasado? En los años 60 o en los años 70 no había que ser cristiano para abstenerse de relaciones sexuales antes del matrimonio. Era normal y común que las parejas, aunque no fueran cristianas, se guardaran de intimidad física antes del matrimonio. Era normal y era común hablar siempre la verdad. No estaba en la cultura de la gente hablar mentira. La mentira se le dejaba a los políticos y a las personas de baja reputación. Pero la mayoría del pueblo en los años 60 y en los años 70 estaba acostumbrado a hablar la verdad. ¿Te has puesto a pensar que en los años 60 o en los años 70 la palabra era suficiente? No había que firmar tantos contratos ni poner tantas cláusulas. Simplemente la gente hacía un negocio y la palabra era suficiente. Pero ahora ya el nivel de desconfianza ha aumentado. Hace apenas 2 generaciones, los padres, las autoridades, el maestro de escuela, el cura católico, el pastor evangélico, los médicos, los editores de periódicos y los entrenadores deportivos dirigían a todos el mismo mensaje moral a la conciencia. Un mensaje que incluía la continencia sexual, la santidad del matrimonio, la santidad de la familia, entre otros valores que hoy están siendo desterrados. En cuestión de 20 o 30 años, el mensaje ha cambiado. Ya los periodistas, los políticos, los maestros y los médicos predican exactamente lo contrario. Y solo el pastor evangélico y el sacerdote católico defienden las viejas normas, las reglas que formaron parte de la cosmovisión occidental durante casi 2000 años. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo que la humanidad pensó durante generaciones cambió tan rápidamente? Y el problema está, como dijo el pastor Pedro antes de iniciar este tiempo, la iglesia se durmió en sus laureles y no cumplió con la misión que el Señor le encomendó a través del apóstol Pablo de derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada vez que se levanta una filosofía extraña que atenta contra el cristianismo, aunque la esté predicando un solo filósofo, la iglesia tiene que levantarse y combatir esa filosofía. La iglesia del primer siglo lo hizo contra todas las herejías que se levantaron en su contra, aunque fuera uno que le estuviera predicando. Hay que recordar las grandes batallas del apóstol Juan contra los gnósticos. Y usted puede observar en las cartas del apóstol Juan cómo se combaten las herejías. Usted puede observar al apóstol Pablo combatiendo a los judaizantes hasta el punto de confrontar al apóstol Pedro públicamente por estar dejándose arrastrar por una falsa doctrina. Y no solamente la iglesia tiene que combatir las falsas doctrinas que se levantan hacia lo interno, sino que los pensamientos que la sociedad comienza a proyectar, las filosofías que comienza a proyectar la sociedad, la iglesia tiene que enfrentarlas. Hubo una teoría que se levantó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial que la iglesia no combatió y hoy estamos sufriendo las consecuencias.
Esta teoría se llama la teoría crítica de la sociedad, publicada en escritos por solamente dos filósofos. Dos filósofos fueron capaces de cambiar la mentalidad de toda la humanidad. Estos señores dijeron que la historia se resume en una lucha de sexos, donde la mujer es la clase oprimida y el varón la clase opresora. Esta lucha se va a terminar con la liberación sexual, es decir, con el ejercicio de las relaciones sexuales sin ningún tipo de freno. Unos años después, en Francia, una filósofa existencialista llamada Simone de Beauvoir, totalmente atea, le agregó a la teoría crítica de la sociedad otra idea. Ella dijo: no se nace mujer, sino que te haces mujer. No se nace varón, sino que te haces varón. El género es una construcción sociocultural que se adquiere mediante la experiencia, y la experiencia femenina es la de haber sido dominada a lo largo de toda la historia. Esta teoría, que comenzó a publicarse en 1950, ¿no te parece familiar con lo que se está llevando a la práctica ahora? Mujeres que quieren ser hombres y hombres que quieren ser mujeres. En centros educativos de países desarrollados, a los niños varones los están poniendo a jugar con muñecas obligatoriamente, y a las hembras las están poniendo a jugar con carritos y soldaditos obligatoriamente, para que ellos decidan qué sexo quieren seguir. ¿No te parece familiar cómo las ideas tienen consecuencias? En Estados Unidos, a comienzos de los años 70, nació una nueva corriente del feminismo denominada feminismo de género. Sus líderes sostenían que la raíz de la opresión de la mujer está en su papel de madre y educadora de los hijos. Como la mujer está esclavizada a ser madre y educadora de los hijos, tenemos que liberar a las mujeres de su esclavitud. Por eso vamos a promover la anticoncepción, vamos a promover el aborto, y el problema de la crianza de los hijos vamos a resolverlo quitándoselo a las familias y entregándoselo al Estado. 3 años más tarde, en 1973, el feminismo de género triunfó. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una sentencia totalmente copiando al carbón la filosofía del feminismo de género, legalizó el aborto en más de 50 estados, con todo y que la mayoría de la población americana rechazaba la idea. Y ya vimos la consecuencia: 57 millones de bebés asesinados en 42 años. Una muestra de que las ideas tienen consecuencias, y consecuencias funestas. Al acecho de las feministas, poniéndole atención a estas mujeres, estaban los intelectuales y activistas homosexuales. ¿Qué vieron en el triunfo de las feministas con la aprobación del aborto? La posibilidad de ellos lograr sus conquistas. Y a partir de los años 80 se inicia una alianza entre las feministas y los homosexuales. Y el discurso de los gays hacia la familia y hacia el matrimonio cambió por completo. Antes de los 80, los movimientos gays eran críticos del matrimonio y de la familia tradicional. Pero ahora los ataques comienzan a ser sutiles, sin que la gente se dé cuenta. Ellos comienzan a decir que las nuevas formas de unión entre los sexos son tan válidas como el matrimonio. Por ende, las uniones de gays, de lesbianas, los concubinatos y las familias monoparentales, es decir, de un solo padre o de una sola madre, son los nuevos tipos de familia y son tan válidos como la familia basada en el matrimonio, y necesitan el mismo estatus legal. Esta idea comenzó a ser popular, y a partir del año 2001 usted tiene que 22 países han aprobado las uniones de personas del mismo sexo y les reconocen estatus de matrimonio. Usted tiene que las naciones que lideraron la batalla del mundo por la democracia en el siglo XX, como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, hoy tienen en sus legislaciones el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo como matrimonio. Y este mes ha sido totalmente devastador. El 19 de junio, México, un país latinoamericano con una mayoría católica, su Corte Suprema impuso el matrimonio homosexual a todos los estados federales mexicanos, y hace 2 días la Corte Suprema de los Estados Unidos se lo impuso a una nación de más de 300 millones de habitantes, con todo y que 50 millones de personas en Estados Unidos habían votado en años anteriores en sus respectivos estados para que no se aprobara el matrimonio entre homosexuales.
5 jueces cambiaron la voluntad de más de 50 millones. Y si seguimos la lógica del discurso homosexual, ¿cuánto tiempo va a pasar para que reciban la misma protección legal que el matrimonio y la familia tradicional aberraciones tales como la poligamia, como la poliandria, es decir, grupos de personas, 2 hombres, 4 mujeres, 2 hombres, que comiencen a solicitar que los reconozcan como matrimonio? En Canadá está pasando. En Canadá, un grupo poliándrico, 2 hombres y 4 mujeres, le han solicitado a los tribunales canadienses que los reconozcan como familia. En el estado de Utah se está presionando para que las uniones poligámicas, es decir, un hombre casado con varias mujeres, vuelvan a ser aprobadas como era en el siglo XIX. Y no se sorprenda de esto, hermanos, hasta la pedofilia podría ser legalizada. En Estados Unidos existe una asociación llamada Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños, NAMBLA, que tiene su director ejecutivo, su directiva y todo. Y ellos están presionando en el Congreso para que las relaciones entre hombres y niños puedan ser legalizadas. Y un hombre se pueda casar con un niño o con una niña. Hasta ese punto nos está llevando esta agenda malvada que tú y yo tenemos que combatir. ¿Cuáles son los valores de esta agenda del mal? Esta agenda del mal tiene 2 valores fundamentales: la libertad de elegir y la igualdad de grupos de personas que se considera que han sido tradicionalmente discriminados. Bajo esta nueva ética, las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales son colocados en el mismo plano que las mujeres, que los niños, que los minusválidos, que los indígenas, que los inmigrantes y que los afroamericanos. Por eso nosotros no podemos criticar las acciones políticas que ellos hacen, porque ellos tienen su derecho a elegir y tienen su derecho a ser tratados con igualdad y a no ser discriminados, porque ellos son iguales y sus relaciones son iguales a nuestras relaciones. Y esta nueva ética ha traído como consecuencia que conceptos bíblicos tengan connotaciones negativas. En la sociedad de hoy, en la ética de hoy, usted no puede hablar de autoridad, ni de verdad, ni de pecado, ni de libertad religiosa, ni de bien, ni de mal, ni de tradición, ni de familia, ni de virginidad, ni de eternidad, ni de ley natural, ni de creación, ni de maternidad, ni de paternidad, ni de esposo o esposa. Si usted menciona esos términos en el mundo secular, a usted le van a decir que usted está usando un lenguaje políticamente incorrecto. Y los más agresivos le van a decir a usted que usted es un fundamentalista, un radical, un intolerante y un fanático. Así es que la sociedad te ve a ti y me ve a mí, con esos términos. En este lenguaje políticamente correcto, usted no puede hablar de cónyuge. Usted tiene que hablar de compañero o compañera. Usted no puede hablar de familia tradicional, sino de familia en todas sus formas. Usted tampoco puede decir que el hombre y la mujer se complementan, sino que ambos géneros son iguales. Es decir, que esta nueva ética, esta nueva forma de pensar, esta nueva agenda, no solamente busca ganar un espacio en la sociedad, sino que el espacio que el Señor nos dio a nosotros y que nuestros hermanos del pasado nos dieron a nosotros y que los que fundaron estas sociedades nos dieron a nosotros, tengan que salir del discurso, tengan que salir del debate público, tengan que salir de la sociedad y prácticamente encerrarse en sus iglesias, si no es que luego quieren venir a cerrar las iglesias también. Esta nueva forma de pensar considera que cualquier referencia a la familia tradicional es ofensiva para las parejas homosexuales o las familias reconstituidas. Impulsar políticas socioeconómicas o educativas favorables a la familia tradicional sería contrario a los intereses de las parejas LGTB. Hablar públicamente del síndrome post-aborto o del carácter abortivo de ciertos anticonceptivos sería insultar el supuesto derecho a elegir de las mujeres. Llamar pecado a la práctica de la homosexualidad en nombre de la libertad religiosa y la libertad de expresión, como hacen nuestros pastores desde sus púlpitos, va a violar el derecho de la gente a elegir su orientación sexual. Defender el derecho de los padres a educar a sus hijos va a violar el derecho de los niños a tener sus propias opiniones. Hermanos, estamos ante la ideología más radical de la historia. Si esta ideología se impone,
va a destruir al ser humano en su núcleo más íntimo, que es la familia, y simultáneamente va a acabar con la sociedad. Esta ideología tiene el poder para hacerlo porque no busca imponerse por la fuerza de las armas, sino utilizando la propaganda para cambiar las mentes y los corazones de los hombres sin aparente derramamiento de sangre. Solo la iglesia tiene el poder que el Señor Jesucristo le proveyó en Hechos capítulo 1, versículo 8, para ser sus testigos no solo en Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta los confines de la tierra, y con la proclamación de la verdad derribar toda fortaleza y argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hermanos, esta fortaleza hay que derribarla. ¿Tú quieres saber lo que estas personas quieren o que estas personas creen? Estos activistas feministas, homosexuales, intelectuales, creen que lo que el mundo necesita es menos personas. Déjame decirte que hay planes para que dentro de 30 años o 40 años la población mundial sea reducida a la mitad, más placer sexual desenfrenado, eliminación de toda diferencia entre hombre y mujer y que no existan madres a tiempo completo. Como estos grupos reconocen que el aumento del placer sexual y de las relaciones sexuales puede aumentar el número de bebés y de madres, entonces, ¿qué se nos piensa imponer a nosotros? Porque estas no son sugerencias, ellos quieren imponerse a través de las Naciones Unidas, a través de la Organización de Estados Americanos y de los gobiernos extranjeros. Los planes de esta agenda incluyen obligarnos a recibir anticonceptivos gratis y a legalizar el aborto, a promover la homosexualidad, a enseñarle a nuestros hijos cursos de educación sexual para promover la experimentación sexual entre ellos y enseñarles cómo obtener anticonceptivos y abortos, así como la normalidad de la homosexualidad y que hombres y mujeres son la misma cosa. Y tú y yo no vamos a poder protestar porque se planea aprobar por ley y por convenciones internacionales la eliminación de los derechos de los padres, de modo que los padres no podamos impedirles a nuestros hijos que tengan sexo, educación sexual liberal, anticonceptivos y abortos. También se quiere llevar a las mujeres a que todas abandonen el hogar y se vayan a la fuerza laboral. Y también se quiere desacreditar por ley a todas las religiones que se opongan a esta agenda. Esta tarde en el conversatorio yo les voy a traer a ustedes proyectos de ley que hay en el Congreso Nacional con nombres de diputados, senadores y todo, que están promoviendo esas leyes que quieren imponer esa agenda en la República Dominicana. Porque el próximo año hay elecciones y no solamente vamos a elegir el presidente, vamos a elegir diputados y senadores. Usted tiene que saber quiénes son los diputados y senadores que promueven esta agenda. ¿Quiénes son los diputados y los senadores que creen en esta agenda malvada y que la quieren promover en la República Dominicana? Para que usted como cristiano, como mayoría que es, le pueda negar el voto. Hermanos, el llamado que Dios nos hace en el día de hoy es, como nos decía el pastor Dacuña en su introducción, a superar la ignorancia. No podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos actuar como esos aristócratas franceses del siglo XVIII. Esos aristócratas franceses del siglo XVIII, mientras Francia estaba hirviendo con la necesidad de cambio, ellos estaban en sus castillos, alejados de todos los problemas, tomando café, tomando té y comentando la actualidad. En 1789 estalló la revolución, el pueblo se apareció en los castillos de los aristócratas, los sacó de sus castillos y los llevó a la guillotina. Nosotros no podemos ser como esos aristócratas. Tampoco podemos ser como los ingleses del siglo XX, de principios de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses estaban muy ajenos a lo que estaba haciendo Adolfo Hitler y a lo que estaba haciendo Alemania. Adolfo Hitler y los nazis avanzaban sobre Europa y ganaban cada vez más territorio. Y era muy notoria la pretensión y el ansia de poder de Adolfo Hitler y el deseo de llevar al mundo a una guerra. Sin embargo, Inglaterra creía que se podía llegar a un acuerdo de paz con Hitler. Y un solo hombre, Winston Churchill, se levantó en el Parlamento británico y constantemente decía que hay que parar a Adolfo Hitler, hay que parar a Adolfo Hitler.
Lo trataron de loco, lo marginaron, le retiraron todos sus beneficios, hasta un día que los nazis, dirigidos por Adolfo Hitler, comenzaron a bombardear la ciudad de Londres. Ahí los políticos y el pueblo inglés se dieron cuenta que Churchill tenía razón y le pidieron que asumiera el liderazgo de la nación. Churchill se convirtió en el primer ministro de Inglaterra y en su primer discurso dijo que no tenía nada para ofrecer, solo sangre, sudor y lágrimas. Sus palabras unieron al pueblo inglés y el pueblo inglés unido pudo derrotar al nazismo y Alemania no pudo ocupar Inglaterra. Nosotros tenemos que actuar, hermanos, porque si no estos cambios culturales nos van a arrastrar con toda su fuerza. Y tenemos que actuar, hermanos, no solo por nuestras mujeres, por nuestros hijos y por nuestras iglesias, sino por la cantidad de víctimas de esta ideología que hay en las calles de nuestra ciudad y de nuestros países. Tenemos que ir con el amor de Cristo, con la compasión de Cristo a rescatar a esas víctimas. Y yo te puedo decir cuáles son esas víctimas. Ya hablamos de los niños que son abortados en el vientre de sus madres. Pero esta ideología está convirtiendo en víctimas a cientos de miles de mujeres que están siendo utilizadas una y otra vez por hombres en relaciones efímeras. Porque como esta ideología cree en la libertad de relaciones sexuales, y que yo puedo tener relaciones sexuales y usar a mi pareja sexual como un objeto, hay mujeres, cientos de miles de mujeres, que tenemos que rescatar con el poder de la palabra de Dios, porque están siendo utilizadas una y otra vez como objetos sexuales. Asimismo, hay otros cientos de miles de mujeres que han abortado y sienten en el fondo remordimiento por más que intenten sofocarlo con la racionalización del pecado. El síndrome posaborto es real. Esta ideología ha implantado el aborto como un derecho, pero no se habla del síndrome posaborto y del trauma que sufren las mujeres que abortan y que solo el Señor Jesucristo con su palabra puede rescatar. Asimismo, miles de hombres y mujeres que han fracasado una y otra vez en la construcción de familias estables y que cargan sobre sus espaldas un divorcio tras otro, necesitan que vayamos a rescatarlos con la palabra de Dios. Asimismo, cientos de homosexuales, adictos a la promiscuidad compulsiva, están esperando que tú y yo vayamos a llevarles el evangelio del Señor Jesucristo. Las víctimas de esta ideología no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. Estas personas que han creído en esta ideología son víctimas, sobre todo las mujeres, los hombres, los homosexuales y las lesbianas. Por eso los líderes de esta ideología no quieren que las iglesias estén en el medio, nos quieren desaparecer del mapa, porque saben que solo nosotros podemos rescatar a aquellos y aquellas que están siendo víctimas de sus planes satánicos. El cristianismo tiene razón. La palabra de Dios es verdad. Y toda esta nueva ética y esta nueva corriente de pensamiento es una mentira en la cual millones de personas están poniendo su confianza en el día de hoy. Debemos estar claros, hermanos, qué piensa la cultura alrededor nuestro. Debemos trabajar por la justicia. Debemos articular tanto dentro como fuera de la iglesia porque es importante preservar los valores cristianos de la sociedad y porque el cristianismo no es, como consideran los europeos, una etapa superada. Por encima de todo debemos prepararnos para lo que va a traer el futuro. Porque ¿qué es lo que va a traer el futuro, querido hermano y querida hermana? Que el cristianismo ya no va a ser parte del consenso cultural, sino que va a ser considerado como algo extraño, algo extravagante e incluso subversivo y atentatorio contra la autoridad. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Desde hace 2 días, las relaciones homosexuales van a adquirir el estatus de matrimonio. Eso está ya en la Constitución americana. Es la ley de la tierra. ¿Qué va a pasar con los cristianos en Estados Unidos? Van a ser considerados traidores a la patria, antipatriotas, porque están en contra de lo que dice su Constitución. Recientemente, antes de esta sentencia, en el estado de Oregon, una pareja de esposos, dueños de una repostería, fueron condenados a pagar una indemnización de $150,000
a una pareja de lesbianas que se iba a casar, fueron a la pastelería pidiendo que le hicieran su bizcocho de bodas y esta pareja de esposos cristianos dijo que no le iba a hacer el bizcocho porque no hacían bizcocho para bodas de personas de un mismo sexo. Tuvieron que pagar una indemnización para que no les cerraran la pastelería. En otros estados, fotógrafos cristianos han tenido que ser multados porque se les ha querido contratar para que retraten bodas de homosexuales y de lesbianas, se han negado y se les ha procesado y han sido multados. Es decir, que esta nueva ley, esta nueva ética, lo que está trayendo es persecución sobre la iglesia. Hermanos, tenemos que decirle al mundo que lo que tú y yo pensamos sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el sufrimiento, sobre la marginalización, es verdad. Y lo que ellos predican es mentira. Yo quiero que sepas que estos son días oscuros para la fe cristiana, pero para días oscuros fue que nuestro evangelio fue proclamado. Cristo trajo el evangelio para días oscuros. ¿Y tú quieres una prueba de que nuestro evangelio fue proclamado para días oscuros? Busca en los evangelios qué pasó el día en que nuestro Señor Jesucristo murió en Palestina en la cruz de un criminal. Que dice la Biblia que en el momento que Jesús dijo, consumado es, el cielo se oscureció. Dicen que no ha habido un día más oscuro que ese. Y sin embargo, ese fue el día de tu redención y la mía. Porque en ese momento Cristo pagó por tus pecados y por el mío. Y tenemos que llevar al mundo, a todas esas mujeres abusadas y usadas, a todos esos homosexuales que están perdidos en su pecado. Tenemos que decirle en el mensaje de que ya Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Y así como la cruz del Calvario no fue el final de la historia, este tiempo que tú y yo estamos viviendo tampoco será el final. El final tú y yo lo sabemos. Cristo regresando en gloria con todos sus santos. Y en Apocalipsis 19 se nos describe una boda. Cristo regresando en gloria con todos sus santos y uniéndose en matrimonio a su amada iglesia, a la que Él compró con su sangre. Aunque la Corte Suprema Americana quiera redefinir el matrimonio, ellos no pueden redefinir lo que ya Dios habló en su palabra. Y tú y yo sabemos que aunque estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viviendo días oscuros, vamos a librar juntos esta batalla conscientes de que ya ganamos. Por eso no nos podemos retirar, no nos podemos rendir, no nos podemos decepcionar. Esta guerra ya tú y yo la ganamos. Cristo la peleó por nosotros, pagó por ella en la cruz, resucitó al tercer día y va a volver para hacer justicia. Pero es deber tuyo y mío levantarnos contra esta ideología y predicar la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer delante de Dios? Y ya esta tarde hablaremos de más soluciones prácticas, pero no podemos irnos sin una aplicación en la mañana de hoy. Dios dijo en 2 de Crónicas, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se arrepiente, se vuelve de sus malos caminos, yo descenderé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese mensaje es para ti y para mí. Es para el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que movernos en quebrantamiento y arrepentirnos. Pedirle perdón al Señor por nuestros pecados para que Él venga desde los cielos, nos perdone y sane nuestra tierra. Debemos orar sin cesar, hermanos, y debemos tomar la palabra de Dios en serio. Yo creo que el mundo no toma a Dios en serio porque el mundo está viendo a los cristianos tomando a Dios y su palabra de relajo. No podemos tomar la palabra de Dios de relajo, tenemos que tomarla en serio. Tenemos que pedirle perdón a Dios por no tomar su palabra en serio. Tenemos que pedirle perdón y misericordia a Dios para que se apiade de nosotros y que nos ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Debemos orar a nuestro Padre para que derrame su Santo Espíritu y nos garantice un avivamiento espiritual masivo dentro de la iglesia que nos devuelva un caminar más cercano con Cristo y una obediencia fiel a su palabra. Y si Dios trae un avivamiento dentro de la iglesia, lo va a traer fuera de la iglesia.
Estados Unidos está orando por un tercer gran avivamiento. Los dos grandes avivamientos que Estados Unidos tuvo trajo un impacto no solo dentro de las iglesias, sino también fuera de las iglesias. Si nosotros oramos por un avivamiento en nuestras iglesias, Dios lo va a traer y va a traer también un avivamiento fuera de nuestra iglesia. Y nosotros veremos a nuestros líderes y a nuestras instituciones venir en arrepentimiento delante del Señor. Y eso es lo que tú y yo queremos. Seamos más fieles en enseñar y proclamar la palabra de Dios. Estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios y debemos explicar clara y amorosamente a todo el mundo el evangelio de Jesucristo, que no es más que su buena noticia de amor y perdón de Dios para todos los que se vuelven a Él. No seamos intimidados por la cultura, no nos quedemos en silencio. Cuando el mundo nos hable una mentira, respondamos nosotros con verdad. Cuando nuestros hijos nos hagan una pregunta de lo que ellos están viendo en la cultura, en la televisión o están escuchando en la radio, hablemosle a nuestros hijos la verdad de Cristo, en amor y en verdad. Prediquemos y vivamos el evangelio, tengamos gracia y amabilidad con aquellos que están en desacuerdo con nosotros. La gracia es muy importante. Recuerden que estamos ante un mundo que nos llama fanáticos, intolerantes, oscurantistas, cavernícolas y no sé qué otros términos. Yo cuando publico artículos en medios digitales, a veces me ponen ahí unos términos que yo ni sabía que existían. Pero a esos insultos nosotros tenemos que responder con la gracia. No con la prepotencia de que nosotros tenemos la razón, porque Cristo no fue prepotente, Cristo fue humilde y siempre respondió con gracia. Recuerden que Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. Y nosotros muchas veces hablamos la verdad, pero lo hacemos sin gracia. Entonces es hora de hablar con gracia, porque así nosotros derribamos el argumento que el mundo tiene de que nosotros somos personas intolerantes y fanáticas. Y por último, obedezcamos el mandamiento de Cristo, que es amar a nuestro prójimo y orar por aquellos que nos persiguen. Recuerden que esos hermanos todavía no son nuestros hermanos. Esas personas que están perdidas en su pecado, que han creído en esta ideología, son nuestro prójimo. La respuesta que el Señor Jesucristo nos manda a darle a ellos es amarlos. Hay que extenderle los brazos de Cristo a esas personas. Y aquellos que no quieren dejarse extender los brazos de Cristo, sino que nos quieren perseguir, como ya de hecho lo están haciendo en Europa y Estados Unidos, la única respuesta que podemos darle es orar por ellos. Tenemos que orar por aquellos que están persiguiendo a la iglesia, no solo a la iglesia de África, Asia y Medio Oriente, sino a la iglesia de Europa y ahora a la iglesia de Estados Unidos. Es increíble cómo una nación fundada sobre bases cristianas como Estados Unidos, ahora ser cristiano es prácticamente ilegal. Que el Señor nos ayude en esta mañana a comprender la realidad del pecado que estamos viviendo, a comprender la realidad de esta agenda del mal. Y ante esta presión que estamos viviendo en nuestros hogares y que van a vivir nuestros hijos, sobre todo los que nos ha tocado criar hijos en este mundo de días malos, que Dios nos llene de amor y de gracia para hablarles a ellos la verdad y que el Señor pueda preservarlos en medio de una cultura hostil. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido vivir. Gracias te damos por tú hablarnos la realidad de que aunque Satanás se levante contra tu iglesia prevalecerá. Gracias, Señor, por darnos la realidad de que estamos peleando desde una perspectiva de victoria y no desde una perspectiva de derrota. Gracias, Señor, porque ya la batalla la libraste tú en la cruz y la ganaste para nosotros. Te pido que nos llenes de amor, que nos llenes de verdad, que nos llenes de gracia para ir al rescate de aquellos que no han creído en ti, de aquellos que han preferido creer la mentira del diablo que la verdad de tu evangelio. Llénanos de tu amor y envíanos, Señor, al rescate de aquellos que están siendo víctimas del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.